Hola chicos, en este nuevo vídeo vamos a recordar las órdenes desfase y recortar. Para ello vamos a utilizar la siguiente figura, en la cual lo que queremos dibujar es lo que está de color magenta. Tenemos una serie de cotas y para dibujarlo lo primero que vamos a hacer es dibujar este rectángulo que me delimita la pieza. Para ello tenemos de base 300 y de altura 200. Bien, le damos a la orden línea, nos pregunta el primer punto, así que pinchamos en cualquier sitio y utilizando la polaridad decimos que en esa dirección sea 300, hacia arriba 200, hacia la izquierda 300 y le damos a C, Enter, para cerrar el rectángulo. Bien, si os dais cuenta, también tenemos aquí una serie de cotas. Me dice que hay 50, que aquí hay 50, que me va a delimitar dónde está esta línea, que aquí hay 100, que me delimita este vértice y este vértice de aquí, y después aquí 50. Y por aquí tenemos una línea de 90. Lo que vamos a hacer son tres líneas paralelas. Una línea paralela a esta a 90 de distancia, que va a quedar aquí. Una línea paralela a esta horizontal a 50, que me quedará por aquí. Y otra línea paralela a esa que hemos dibujado, o a la anterior, a 100 o 150, dependiendo. Bien, esa orden en AutoCAD se llama Offset. La tenemos aquí. Pinchamos y lo primero que me va a preguntar es que digamos cuál es la distancia a la cual vamos a hacer esa línea paralela. Si hacemos esta vertical de aquí, está a 90, por lo tanto indicaría 90, le doy a Enter y ahora ya me pregunta que seleccione el objeto que va a ser es este, y lo que tengo que decir es si quiero la línea paralela a la derecha o a la izquierda. Simplemente tengo que pinchar en un punto a la izquierda o derecha de la línea. En este caso lo quiero a la derecha, así que pincho en cualquier parte que esté a la derecha de la línea y me hace esa línea paralela a 90. Después teníamos a 50, así que le doy a escape, botón derecho del ratón, repito la orden, me pregunta la distancia, ahora digo que son 50, le damos a Enter, seleccionamos el objeto, esta línea y en este caso hacia arriba. Repetimos la orden, botón derecho, offset, la distancia va a ser ahora 100 y seleccionamos el objeto, este, hacia arriba. Le doy a escape. Bien, pues ya tengo hechas las líneas que me delimitan la figura y esta línea que me va a servir y dos líneas aquí que también me van a servir para la figura. Para dibujar la pieza que tenemos aquí en morado, perdón, en magenta, lo que voy a hacer es cambiar ya el color. Voy a ponerlo en magenta y vamos a empezar. Por ejemplo, esta línea de aquí y esta de aquí la puedo dibujar ya. Tendríamos la orden línea, una línea aquí, le doy a escape, línea desde aquí hasta aquí, escape. También tenemos una línea, fijaros, esta que la podemos dibujar y esta también la podemos dibujar y esta también la podemos dibujar. Bien, pues línea desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí
esto y esto. Bien, pues ahora lo que nos queda son dibujar estas dos líneas. Para eso vamos a ver cómo lo haríamos. Mirad, recordar que siempre tenemos que decir el ángulo que forman las líneas respecto al eje positivo de las X. Por lo tanto, si yo aquí dibujo unos ejes coordenados eje Y y eje X, el ángulo que tengo que decirle al ordenador es el ángulo que se forma con el eje positivo de las X, es decir, con este de aquí. Ese ángulo lo podemos decir de dos formas. O giramos en el sentido antihorario y decimos todo este ángulo hasta ahí, o podemos decirlo en el sentido horario, es decir, desde aquí hasta aquí. Fijaros que este ángulo ya me lo está dando, es 60. Y este de aquí sería realmente 360 grados, que sería la vuelta completa menos 60. Aquí tendríamos 300 grados. Y aquí tendríamos 60. Pero en todos los dibujos, en todos los programas de CAD, el ángulo que se dice en el sentido antihorario se pone en positivo y el que se va en sentido horario es un ángulo negativo, menos 60 grados. Aquí, para dibujar este, tendríamos algo parecido. Si dibujamos nuestros ángulos, nuestros ejes coordenados aquí, el ángulo que hay que decir es respecto al eje positivo de las X, es decir, respecto a este eje de aquí. Para eso, ¿cómo lo haríamos? Puedo indicar todo este ángulo hasta ahí, o podríamos indicar este ángulo. En el sentido horario o en el sentido antihorario. Me están diciendo que aquí tenemos 110 grados. Por lo tanto, si desde aquí hasta aquí hay 90, 90 más 110, el ángulo este sería de 200 grados. Y este de aquí, que sería más complicado hallarlo, sabemos que sería de menos 160 grados, pero en este caso no lo voy a poner. Me quedo con 200 grados y con menos 60. Bien, si volvemos a NanoCAD, le damos a la orden línea, pinchamos aquí y recordar que para poner unas coordenadas polares poníamos el arroba, para decir que es relativa, y aquí el problema que tenemos es que no sabemos cuánto mide esta línea. Yo le voy a darle una longitud muy grande que después recortaré. Por ejemplo, voy a decir que sea de 200 de largo
ponemos el símbolo de ángulo y ahora habíamos dicho que era de menos 60. Lo dibujo, le doy a escape, ahí tenemos la primera línea y ahora me pongo en el otro punto, este aquí, y volvemos a hacer lo mismo. Escribo arroba, le pongo una longitud más larga de la cuenta y como ángulo 200 grados que hemos sacado antes como conclusión. Damos escape. Fijaros que aquí se me ha dibujado. Ahora lo que voy a hacer es la segunda orden que se recuerda en este vídeo, que es la orden recortar, que en NanoCAD se llama trim. La tenemos aquí. Cuando pinchamos en trim me pregunta que seleccione los objetos que me van a servir para recortar, que en este caso van a ser estas dos líneas, esta y esta. Cuando hemos terminado le damos a Enter y ahora me pregunta que seleccione los objetos a recortar, que sería esta parte de aquí y esta parte de aquí. Damos a escape y ya teníamos la figura. Lo único que nos faltaría sería borrar las líneas auxiliares que no han servido para dibujar la pieza. Y esto sería lo que tendríamos que entregar. ¿Qué nos falta? Acotarla. Vamos a acotar la pieza tal y como viene aquí. Para ello, primero lo que vais a hacer es cambiar el formato de la acotación para que nos salga una cosa aceptable. Pinchamos en Format, Dimension Style, le vamos a dar a modificar y quiero que me cambiéis los valores que tenéis en la pestaña de Lines. Aquí vais a poner 2 y aquí 4. En la pestaña de símbolos y flechas vais a poner aquí 4 y en la pestaña de textos vais a poner aquí también 4. Y por último, en la pestaña de Primary Units vais a seleccionar la que no tiene ningún decimal. Le dais a OK, cerramos y ahora cuando acotemos me saldrá con este formato las cotas. ¿Cómo lo hacemos? Le damos a la orden Dimensions y decimos desde este punto hasta ese punto y pinchamos donde queremos que se ponga la cota, por ejemplo ahí. Ahora pincho desde este punto hasta ese punto y donde quiero que se ponga la cota, ahí. Ahora desde ese punto hasta este punto y donde quiero que se ponga la cota. Verticalmente hacemos lo mismo. Desde aquí hasta aquí, donde queremos que se ponga la cota. Después voy a acotar desde aquí hasta este punto, pongo la cota aquí, continúo desde aquí y fijaros que tengo que llegar hasta esta línea, pero aquí no sé exactamente el punto, así que lo que hacemos es ponernos encima de este vértice, nos desplazamos despacito y fijaros que me sale esa línea discontinua verde que me marca el punto hasta donde quiero llegar. Nos faltaría poner desde aquí, repetimos, despacito. Ya tendríamos las cotas, nos faltaría solamente los dos ángulos de 110 y 60 grados. ¿Cómo se acotan los ángulos? Nos vamos a Dimensions, ángulo, y para acotar los ángulos tenemos que seleccionar las dos líneas que me van a delimitar el ángulo. Para poner el ángulo de aquí de 60 tendré que pinchar en esta línea y en esta línea. Y ahora ya coloco donde quiero poner la cota, por ejemplo, ahí. Y para los 110 grados de aquí, repito, esta línea y esta línea. Y ahí meto. Bien, pues, como práctica,
os propongo el realizar la siguiente pieza. Para hacer este dibujo os recomiendo que me hagáis primero el recuadro de fuera, que serían estas líneas de aquí, para las cuales sabemos que horizontalmente mide 200 grados, verticalmente 110. Después os recomiendo que me hagáis las líneas paralelas que vienen aquí acotadas. Esta línea de aquí, que después recortaré o quitaré, y esta línea de aquí, que después recortaré o quitaré. Lo voy a quitar para no ensuciar el dibujo. Y para los ángulos, os recuerdo que tenemos siempre que marcar el ángulo que se forma con el eje positivo de las X. Para empezar a dibujar esta línea, tendremos que pensar que nuestro eje de coordenadas están aquí, y el ángulo que tenemos que dar será S. Para ello sabemos que vamos en el sentido de la aguja del reloj, es decir, va a ser un ángulo negativo, y si sabemos que todo esto son 90 grados y aquí hay 75, pues será fácil sacar este. Cuando tengamos hecha esa línea, continuaréis dibujando esta línea de aquí, que sabéis este punto, esta línea de aquí. Esa línea de ahí tendremos que decir el ángulo que se forma con el eje positivo de las X. Por lo tanto, el ángulo que hay que indicar será o este de aquí, que sería positivo si indicamos este ángulo, o quizás aquí os sea más fácil indicar este ángulo de aquí negativo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que todo esto son 90 y aquí me están dando un ángulo. Después de dibujar esas dos líneas que me saldrán más grandes de la cuenta y recortaré con la orden trim, podemos irnos y dibujar esta línea de aquí. Este punto lo tenemos hallado con las líneas auxiliares que habíamos dibujado anteriormente, y el ángulo que tendremos que indicar aquí será ese de ahí, que será negativo porque vamos en sentido horario. Y recordad que si todo esto son 120 grados y yo ya sé que esto de aquí es un ángulo recto de 90, pues será fácil sacar cuánto vale ese ángulo. Tendremos esa línea, podremos sacar esta línea y tendremos que dibujar esta de aquí, para lo cual tendremos nuestro eje de coordenadas ahora aquí, y respecto al eje positivo de la X, este ángulo que me lo da directamente ya el dibujo. Tendremos esta línea vertical hacia arriba la podemos dibujar, y esta de aquí, pues lo mismo, tendremos que poner aquí nuestros ejes y decir el ángulo que formamos desde el eje positivo de las X. Cuando tengamos dibujado todo eso, lo acotamos. Recordad que tenéis que iros a Format y dar al formato de las cotas y poner las características que he dicho antes en el vídeo, y después ya ponéis las cotas que os aparecen en el dibujo. Bien, pues eso es todo.